Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Sandra Paola Soto. Estoy en compañía de Victoria Ochoa y María Fernanda Chaparro en este trabajo colaborativo de comunicación y ciudadanía de la unidad 1, la tarea 2. Referente a lo que debemos entregar en cuanto al trabajo colaborativo, pues nos hemos reunido las tres, enfocadas básicamente en lo que nos piden en la guía de actividades. Referente a mi aporte, el tema que yo escogí para poder pues vincularme a la actividad, en este caso, el, el título que yo escogí es Hacia ciudadanías comunicativas para el desarrollo. Allí básicamente se compone de 6 aspectos muy importantes y voy a leer un poco acerca del resumen que pude deducir de esta importante lectura. La lectura está enfocada en 6 aspectos que se deben analizar. El primero data sobre el ser ciudadano en una sociedad desigual, y multicultural. Como allí lo indica, es un reto altamente completo por los distintos factores que se observan en la vida cotidiana. Desde la participación ciudadana, el segundo aspecto. El segundo aspecto es ciudadanías despolitizadas, buscando al líder representativo. Trata de la falta de educación política, pues no se tienen lugares y tampoco los contextos para que los ciudadanos se eduquen. Al contrario, cada día la comunidad se aleja más de la política. No les importa. El tercer aspecto es medios y ciudadanía, el mito de la agenda pública. Este aspecto trata de cómo los ciudadanos hoy en día son más receptores ante los medios de comunicación y se les olvidó por completo el ser ciudadanos. El cuarto aspecto está basado en el relato en la comunicación educativa. Son ejemplos de la participación de comunidades indígenas y sus procesos comunicativos y ciudadanos. El contar historias, los relatos, luego de culminar sus historias, buscan siempre que otros los escuchen. El quinto aspecto es lo audiovisual como democratización educativa. Escuelas comunicativas es la práctica ciudadana transformadora. Ejemplo de ello vemos como en el caso de corrupción del gobierno de Fujimori, donde los ciudadanos observaron cómo él entregaba grandes cantidades de dinero a los propietarios de algunos medios. La ciudadanía acudió a las instituciones encargadas. Allí como ejemplo se daba que la Defensoría del Pueblo. Y desde allí se organizaron distintos mecanismos de participación donde buscaban mitigar la corrupción en los procesos y actuaciones del gobierno. Como resultado, pues surgieron herramientas necesarias para que el ciudadano lograra opinar a partir de esto. Referente pues, a este resumen, que creo que es también muy importante para mis compañeras, pues quisiera saber ellas qué piensan al respecto, teniendo en cuenta que todas pues realizamos la respectiva lectura de este tipo de contenidos y pues que ellas también pueden abordar su opinión al respecto. La escucho María Fernanda y Victoria. Bueno, bueno, compañera, respecto al artículo que estás analizando, la autora hace una exposición muy fuerte sobre cómo el tema de la ciudadanía encuentra en el entorno muchas dificultades, porque la pobreza y la exclusión hacen que el ciudadano tenga una vida cotidiana donde lo único que puede hacer, la única fuerza que tiene es para solucionar sus temas diarios de sobrevivencia. Entonces hay una parte en el análisis, en el artículo, donde ella menciona que las personas no están empoderadas, pero es que las circunstancias de pobreza del entorno no les permite pensar en otra cosa. Y analiza cómo esas circunstancias son comunes en toda América Latina. Entonces ese sería un aspecto muy importante porque para empoderarse hay que tener un tiempo de tranquilidad para analizar las circunstancias y poder apoyarse en su propia cultura. Si no hay un tiempo y unas circunstancias para analizarlos, pues difícilmente el ciudadano piensa qué está bien y qué está mal, porque está todo el día trabajando en solucionar sus temas de la comida diaria.
Concuerdo con el aporte de la compañera. Ciertamente las líneas de desigualdad están muy marcadas, ya que pues ha pasado bastante tiempo en esta situación, lo que ha ocasionado que buscar una solución ahorita sería como muy difícil, ya que los niveles de desigualdad son increíbles. Tocaría empezar desde mirar el sistema educativo, la falta de oportunidades, las escasez de recursos, la corrupción, porque muchas veces sí hay muchas medidas, pero se vuelve muy cotidiano ver que estas terminan en fraudes, desaparecen y no cumple el objetivo por el que se realizaron. Todas estas cuestiones pues desmotivan mucho a la ciudadanía y es como que uno se resigna a que no hay forma de cambiar ya la cotidianidad en la que estamos. También quiero aportar que me pareció que está muy bien desglosado el tema en el resumen de la compañera. Muchas gracias, compañeras, por sus aportes. Entonces, ya dejo que alguna de las dos continúe con su aporte, lo que quiere o lo que respecta al tema general del trabajo, que es cada una, pues, el resumen del tema escogido para ser analizado entre las tres. Bueno, compañera, entonces escojo este espacio para hacer la exposición del artículo de medios alternativos a medios ciudadanos, trayectoria teórica de un término, de la autora Clemencia Rodríguez. La autora Clemencia Rodríguez, a partir de conceptos de la autora Chantal Mouffe, y a partir de los conceptos del Jesús Martín Barbero, crea un nuevo concepto respecto a los medios de comunicación que se llama medios ciudadanos. Entonces, a partir de estos conceptos, la autora define el término medios ciudadanos relacionando los conceptos de democracia radical y ciudadana de la autora Chantal Mouffe con la teoría de identidad, lenguaje y poder político de Martín Jesús Barbero, que afirma: solo quienes estén en capacidad de narrar sus propias identidades y de nombrar el mundo con sus propios términos tendrán una presencia sólida como sujetos políticos. Los medios ciudadanos facilitan la transformación de individuos y comunidades en ciudadanos capaces de designar y expresar el mundo en términos propios, a partir de su potencial para desencadenar procesos de cambio social. Para Mouffe y en subjetividades empoderadas, con voz propia, para Martín Barbero. Los medios ciudadanos pueden ser emisoras, pueden ser iniciativas de Internet y otros espacios de comunicación que le permiten a los ciudadanos, sin distinguir edades, manipular sus propios lenguajes, códigos, signos y símbolos y empoderarse para nombrar el mundo en sus propios términos. Los medios ciudadanos movilizan sentires y saberes, a través de los cuales individuos y comunidades recodifican su contexto y su propia identidad, empoderando las culturas locales. Por lo tanto, esos medios ciudadanos se apoyan en las teorías de nuevos movimientos sociales que definen el poder y la resistencia como fenómenos vinculados al reconocimiento de la identidad y de la representatividad política. En contraposición a la definición, la definición de los medios ciudadanos supera las categorías otorgadas a los diferentes medios de comunicación. Entonces, los medios ciudadanos se definen con base en lo que generan, que es un proceso de cambio social, que busca orientarse y concentrarse en los procesos sociales y culturales que se desencadenan cuando las comunidades locales se apropian de las tecnologías de la información y la comunicación, en contraposición a los medios comunitarios, que son definidos a partir de quienes los producen, de las organizaciones comunitarias de base o de las licencias que el Estado otorgue para su operación. Y en contraposición también a los medios alternativos, que se definen aclarando lo que no son. O sea, son alternativos porque no son comerciales y porque no son institucionalizados. Es posible también que un medio de comunicación tenga origen comunitario, pero no califique como medio ciudadano, porque la actividad que realiza no logra recodificar las entidades,
ni reformular la visión de futuro de las comunidades. El término medios ciudadanos también se utiliza para referirse tanto a los medios electrónicos como radio, televisión y video, como a las tecnologías de la información que son utilizadas por los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son las razones para hacer el postulado principal del artículo? Que los individuos de una comunidad puedan producir sus productos mediáticos implica tener autonomía y empoderamiento y la oportunidad de crear imágenes propias en sí mismas y en su entorno. Para ejercer una auténtica comunicación ciudadana, el ciudadano debe salir de la pasividad y de la aceptación de las imposiciones para poder convertirse en ciudadano, descubrir su propia identidad, rescatar su voz para poder narrar su historia verdadera. La comunidad reconstruye su identidad y su esencia cultural y descubre sus valores y lenguajes ocultos para observar su práctica en público y reconocerse a través de ellos y desde su identidad colectiva crear sus proyectos de futuro. Entonces, esta sería la exposición del artículo de la señora Clemencia, de la comunicadora, y periodista Clemencia Rodríguez. Gracias, me parece que está muy bien explicado el resumen que hizo la compañera sobre el artículo. Respecto a este, quisiera comentar como el mensaje que obtuve de aprovechar los avances tecnológicos que tenemos ahora, que ha logrado que los medios de comunicación tengan un alcance mucho mayor y tomar esto como un arma para como comunidad expresarnos y como crear organizaciones para exigir cambios a las condiciones en las que nos encontramos. Perdón, un momento. Bueno, referente a esa conclusión o ese resumen que llegó la compañera Victoria Ochoa, me parece importante el rol que ahora ocupan estos medios ciudadanos, ¿no? La forma en que como el ciudadano se ha apoderado a crear medios alternativos y no quedarse como en esos medios de la masa, los grandes medios, los monopolios mediáticos de los cuales pues muchas veces los mismos ciudadanos dicen que manejan la comunicación a nivel general en las sociedades, en los estados, en los países, departamentos y como lo vemos acá en las ciudades. Es importante que ese empoderamiento que tienen los ciudadanos a la hora de crear esos medios o esos nuevos medios alternativos queden ahí plasmados en el uso de estas nuevas tecnologías, lo decía María Fernanda, que hoy en día hay cantidades de aplicaciones, hay cantidades de herramientas digitales que ya le permiten al ciudadano ser parte de los medios de comunicación. Antes era como que usted es el periodista y usted está allá y está en su, como se dice, en su reino, que es un medio de comunicación. Hoy en día no, hoy en día el ciudadano ya puede crear su medio de comunicación a partir de estas herramientas alternativas y obviamente a partir del conocimiento, ¿no? Porque tampoco cualquiera puede crearlo, se necesitan ciertos conocimientos, así sean básicos, para poder iniciarlo. Entonces, me parece que la reflexión más importante allí es el empoderamiento del ciudadano al crear este tipo de información y de medios. Retomo mi comentario, perdón por la interrupción. Sí, como venía diciendo, la idea era como aprovechar estos medios tecnológicos y el alcance de los medios de comunicación para tomarlos como arma de defensa y protesta ante las desigualdades e injusticias sociales que podemos apreciar todo el tiempo en diferentes sectores. Esto a la vez nos permite como unirnos y afianzarnos más como comunidad y exigir un bien común para todos, donde todos podamos avanzar más, tener mejores oportunidades de surgir, mejores condiciones de desarrollo. Compañeras, ¿cuál es el próximo artículo?
El turno es de María Fernanda. Correcto. El artículo que seleccioné básicamente fue el video de comunicación ciudadana y de derecho creado por Carla Guzmán, el cual nos indica el cómo al ser pertenecientes a una sociedad democrática nos da el derecho de comunicarnos, expresarnos, recibir información y difundirla. Asimismo, nos muestra la relación entre comunicación y ciudadanía. La comunicación permitió al ser humano construir múltiples culturas y fue a través de diversos medios como la radio, cine y televisión que se logró la integración cultural. La ciudadanía, por su parte, en la época de la Grecia clásica, participaba en las asambleas donde se dialogaban las decisiones acerca del futuro de la ciudad. Tiempo después, cuando se dio la Revolución Francesa, surgió el concepto de hombre libre con los valores de la igualdad, libertad y fraternidad como base. Las sociedades actuales han presentado avances y retrocesos en cuanto a derechos y responsabilidades y garantías. El concepto de ciudadanía fue por mucho tiempo asignado únicamente a los hombres. Como consecuencia de esto, las mujeres y muchas minorías han debido luchar por su reconocimiento, igualdad y respeto por sus diferencias. Compañera, ¿podemos hacer la opinión? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, en cuanto al contenido de del documento institucional, el documento nos expone a grandes rasgos lo que, digamos que las bases que vamos a ver que están relacionadas con la comunicación ciudadana. Entonces, nos expone primero cómo la palabra y la comunicación han generado la cultura desde tiempos antiguos. ¿Mm? Después, cómo la evolución de los derechos iba generando la ciudadanía y a la par se iban construyendo los estados. Entonces, el Estado en su nacimiento, el Estado en su nacimiento, que sería la Revolución Francesa, en cuanto al Estado moderno, que nos reconoce los derechos del hombre. Y luego de ahí ha venido evolucionando en el Estado Social de Derecho, que ya reconoce otra gama de derechos. Y hay convenciones específicas que nos aportan todavía más derechos. Entonces, la evolución del Estado y la evolución de los derechos nos ha, digamos que son como gemelos que van junto al creciendo los dos términos, el Estado y los derechos, nos van aportando ciudadanía y nos van evolucionando hacia las sociedades democráticas. Entonces, se supone que una sociedad democrática tiene amplios niveles de participación activa y además tiene un respeto grande por la opinión de los demás y por el contradictor como un actor con el cual se dialoga y se negocia. También nos habla de la historia de la ciudadanía y entonces nos menciona cómo desde en el Estado griego para tomar decisiones, las asambleas que se reunían eran las que tomaban las decisiones sobre los estados, pero eran estados-ciudades. Entonces podían participar todos los ciudadanos de una determinada poli. Y después ya viene hacia la evolución de los medios de comunicación, digamos que la concentración de la información en medios de comunicación que son casi multinacionales y cómo desde allí se planea qué decir y cómo hacer que las personas sigan un determinado comportamiento o crean una determinada posición que se emana desde un punto de poder, pues para hacer que todos hagamos lo que alguien quiere que hagamos. Entonces, por ejemplo, en las elecciones, si nosotros vemos en Estados Unidos, en las elecciones, 3 meses después seguían contando votos y
se demoraron más o menos 8 días en declarar quién era el ganador de las últimas elecciones. En Colombia, a la media hora ya todos los medios de comunicación en masa están diciendo quién ganó y todos estamos convencidos de que la persona que ganó es la que está diciendo los medios de comunicación. No sé cómo hacen, pero si en Estados Unidos hay tanta tecnología y aquí menos, pero aquí nuestra tecnología, entre comillas, nos dice mucho más rápidamente quién es el presidente y todos creemos. Entonces, esa es una muestra de cómo ese monopolio está trabajando para llevarnos por un determinado camino y nosotros pues estamos acostumbrados a ir por ahí. Bueno, compañeras, referente pues a este resumen, yo lo baso en 3 palabras que me parecen muy importantes: la democracia, la comunicación y la ciudadanía. Partiendo de que la palabra ahora es la base de toda la comunicación, y como la comunicación hoy en día es un derecho fundamental de todos nosotros, de todos los ciudadanos, pues hace parte obviamente de todo este contexto que nos quieren dar a conocer allí en este video. Como la televisión en el año 70 pues también se convirtió en una parte de la entretención y la modernización de la sociedad. Entonces, la democracia, comunicación y ciudadanía han hecho que se evalúen en los grandes medios o los monopolios comunicativos ciertas circunstancias de lo que enmarca el derecho fundamental a la comunicación. Sí, así es, compañera, así es. Bueno, entonces yo creo que de esta manera nosotros hemos culminado como esta parte colaborativa de pues socializar nuestros resúmenes de cada uno de los temas o las lecturas seleccionadas. No sé si alguna tenga algún otro aporte que hacer antes de finalizar la grabación de este trabajo, de esta reunión. Sí, pues me parece que hemos logrado hacer un buen trabajo resumido de los artículos que hemos escogido y no, yo también le pongo ya el punto final al ejercicio del debate y la exposición de los artículos. Estoy de acuerdo con la compañera. Ya con esto podemos dar como finalizada esta parte del trabajo y continuamente ya pasaremos a enviarlo de forma formal al foro. Bueno, de esta manera, Sandra Soto, María Fernanda Chaparro y Victoria Ochoa entregamos nuestro trabajo colaborativo siguiendo las indicaciones de la guía de actividades. Muchas gracias.